Bien, vamos a desarrollar algunos ejercicios de esta semana. Veamos. La pregunta 2 nos dice: una prensa hidráulica tiene dos pistones de diámetro 1 centímetro y 5 centímetros respectivamente. A. Determine la magnitud de la fuerza que debe aplicarse sobre el pistón pequeño para que el grande eleve un objeto cuyo peso es de 100 newtons. Cuyo peso es de 100 newtons. Vamos a dar primero, vamos a resolver de tal manera que demos respuesta a esta primera pregunta. Veamos acá. Acá tenemos la prensa hidráulica, están los dos pistones, el diámetro de 1 centímetro, el diámetro de 5 centímetros. Dice, la magnitud que debe aplicarse sobre el pistón pequeño para que en el grande eleve un bloque cuyo peso es de 100. Veamos acá. Mira, ve, en este pistón grande entonces se va a colocar un bloque. En el pistón grande se va a colocar un bloque que es de 100 newtons. Y uno quiere que se eleve. Entonces, él está ejerciendo este bloque está ejerciendo una fuerza de 100 newtons hacia abajo. De tal manera que la fuerza que se debe generar acá mínimamente tendría que ser 100 también. Esta fuerza, vamos a llamarle a este pistón 1, a este pistón 2. Entonces, esta fuerza sería la fuerza F2. ¿Correcto? Esta fuerza F2, por condición de equilibrio, podríamos asegurar que F2 debe ser 100. Y ahí se elevaría pues a velocidad constante. Entonces, suma de fuerzas igual a 0, o sea que este F2 debe ser 100. Muy bien, pero para que aparezca F2, acá tú tendrías que haber ejercido una fuerza F1. F1, ¿correcto? Esa fuerza F1 incrementó la presión, como habíamos explicado, este lado. Ese incremento de presión se ha transmitido y aparece pues la fuerza F2. Entonces diremos, el incremento de presión en 1 va a ser igual al incremento de presión en 2. Entonces tendríamos acá la propuesta física. El incremento de presión en el émbolo 1 sería F1 sobre el área 1. Y en el émbolo 2 sería F2 sobre el área 2. Pero F1 nosotros no lo conocemos. Vamos a llamarle simplemente F1. Es lo que nos piden encontrar. Sobre el área A1. Pero el área se refiere pues al área de este pistón. ¿Y cómo se calcula el área en función del diámetro? Si nosotros recordamos, el área es pi por d al cuadrado sobre 4. O sea que acá sería pi por el diámetro, pero el diámetro vale 1. ¿Correcto? Acá el diámetro vale 1. Pi por 1 al cuadrado sobre 4. Eso sería la fuerza F1 sobre el área 1. Ahora acá, F2. Pero ya hemos visto que F2 es igual a 100. Entonces colocamos acá 100 y el área A2. Pero el área A2 utilizamos la misma ecuación, pi por el diámetro, pero el diámetro es 5. Entonces sería 5 al cuadrado sobre 4. De acá vamos a simplificar, pi cuartos se va. Esto es 1, esto es 25, ¿cuánto saldría F1 entonces? F1 resultaría ser 4, 100 entre 25, 4. 4 newtons resultaría ser la fuerza de F1. De tal manera que acá tendríamos resuelto pues la parte A de ese problema. Vamos a la parte B. Veamos, nos dice lo siguiente. ¿Qué distancia se eleva el bloque, el objeto, cuando el pistón pequeño desciende 0,5? Cuando desciende 0,5. Bueno, vamos a tener la necesidad de volver a graficar o de repente acá mismo lo podemos visualizar. Mira. Él va a descender 0,5, el pistón pequeño, dice. Acá hay una distancia. Acá sería hacia abajo de 0,5. ¿Correcto? Ahí quedaría ahora el pistón.
ha descendido 0,5. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El otro va a subir. El otro va a subir. Una distancia X. Una distancia X. El otro se eleva, el otro pistón, una distancia X. Podría pensarse de repente de que si uno baja 0,5, el otro sube 0,5, pero eso no va a ser así. Porque este volumen tiene que ser igual a este volumen de líquido. Había una transmisión acá. El volumen en la parte 1 va a ser igual al volumen en la parte 2. Pero el volumen, ¿cómo lo vamos a determinar este volumen? Sería esta área, el área 1, por esta longitud. Sería el área 1 por 0,5. Y el volumen 2 sería el área 2 por el X. Entonces vamos reemplazando. Vamos reemplazando. El área 1, recordemos, ¿cómo era el área 1? Acá está la formulita, pi por d al cuadrado sobre 4. Pi por, ¿cuánto vale el diámetro acá? Era 1, ¿verdad? 1 al cuadrado sobre 4. Esto por 0,5, que es un medio. Va a ser igual al área 2, pero el área 2 tiene un diámetro de 5. Sería pi por 5 al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Por X. Por X. Muy bien. Vamos simplificando. Sacamos acá pi cuartos, y nos quedaría, esto es 25. 25 pasa acá a multiplicar con el 2, sería 50. Entonces me va a quedar que X es igual a 1 sobre 50. Como hemos trabajado en metros, entonces acá me va a resultar metros. O sea que X sería igual a 1 sobre 50 metros. Hay que fijarnos que hemos trabajado con 0,5 metros. Entonces la respuesta del X sería en metros. 1 sobre 50 metros. Pero acá nosotros notamos que están en centímetros, por lo tanto lo convertimos a centímetros. 1 sobre 50 metros, pero un metro, ¿cuántos centímetros son? Son 100 centímetros. Simplificando, ¿cuánto me va a quedar? 2 centímetros. Observa que sube una distancia diferente a la que baja. Acá baja 0,5 metros, o sea 50 centímetros, y acá él sube solamente 2 centímetros. Siendo entonces, a ver, la clave, ¿cuál sería la clave? La fuerza es 4 y 2 centímetros. Yo creo que acá tenemos la respuesta, la alternativa A. Vamos con el ejercicio 4. Dice, un cuerpo flota en el agua de manera que 0,25 de su volumen emerge. Determine su densidad. A ver, vamos a graficarlo. Acá tenemos el objeto. Ese objeto se encuentra en el agua. Acá esto es 0,25 de su volumen emerge, dice. O sea, se refiere al 25% de su volumen. Si a todo el volumen lo llamo 100 V, vamos a poner acá algunos datos, mira. Acá tenemos el cuerpo. ¿Ya? El cuerpo. Ese cuerpo tiene una cierta densidad, Rho sub C, densidad del cuerpo, y un cierto volumen, volumen del cuerpo. El líquido tiene también sus propias características. Rho de líquido sería pues la densidad de líquido. Esto me refiero al cuerpo, datos del cuerpo. Esto es Rho sub L es densidad de líquido. Dice que 0,25% de su volumen, perdón, 0,25 de su volumen emerge. Entonces, si al volumen del cuerpo se le denota como 1, significa que el volumen que está afuera
emerge, o sea, el que está afuera, es 0,25. Por lo tanto, el volumen de la parte sumergida sería 0,75. ¿Correcto? Bueno, vamos a hacer el diagrama entonces, a ver cómo es que se mantiene flotando, cómo es que se mantiene en equilibrio. Graficando las fuerzas, tendría dos fuerzas. Una que va a ser la fuerza de gravedad o peso, y la otra que sería la fuerza de empuje hidrostático. De tal manera que por condición de equilibrio se mantenga flotando, las dos fuerzas tendrían que ser de igual magnitud. Es decir, el peso va a ser igual al empuje. Pero el peso es el producto de la masa del cuerpo por la gravedad. Y la fuerza de empuje se determina como la densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. Pero la masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, quedándome esta expresión. De acá, a ver, notemos que la gravedad y gravedad se pueden simplificar y ya podríamos inclusive ya reemplazar, ¿no? La pregunta era la densidad del cuerpo, volumen, mira, densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, por el volumen del cuerpo de todo, le hemos llamado 1. Y esto sería la densidad del líquido, pero como es agua, ¿verdad? Entonces agua, dice el problema que es agua, dice un flota en el agua, dice. Entonces esto vale 1 gramo por cada centímetro cúbico, por el volumen de la parte sumergida, pero el volumen de la parte sumergida es 0,75. 0,75. De donde se deduce que la densidad de ese cuerpo sería de 0,75 gramos por cada centímetro cúbico. Esa es la respuesta en ese problemita. La clave correspondiente sería la alternativa E. Bueno chicos, eso ha sido todo en la clase de hidrostática. Nos vemos la siguiente clase. Repasen.